empezar con el estudio. Ya hemos cantado, ya nos hemos abierto nuestro corazón al Señor, ya hemos alabado al Señor y vamos a escuchar la palabra del Señor que tiene para nosotros. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3 y versículos del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3 versículos del 1 al 6. La predicación de esta tarde es el mensaje a Sardis, el mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Sardis es el mensaje a la iglesia moribunda, una iglesia que se está muriendo, una iglesia que está muerta. Vamos a explicarlo claramente, lo que significa muerta y cómo es que esta iglesia está muerta. Pero antes, yo quiero hacer un pequeño resumen muy rápido de las iglesias que hemos hablado hasta el día de hoy. Y Dios nos habla de la condición espiritual de las iglesias según van pasando los mensajes a la iglesia. Y la verdad es que la condición va de mal en peor. En la iglesia no es que vaya a mejor, sino que va de mal en peor. Y lo veremos con las iglesias que nos quedan por delante, que aparte la de Filadelfia, que es la mejor de todas, la de la Odisea es la peor de todas, es la última. Entonces los mensajes de la iglesia van de mal en peor. El primer mensaje que da el Señor a la iglesia de Éfeso le reprocha que no tienen amor, que han perdido ese fuego, esas ganas que tenían por el Señor, esa pasión que tenían por el Señor, que tienen buena doctrina, tienen buenas obras, trabajan mucho, saben discernir a los falsos apóstoles, muchas cosas muy buenas, pero han perdido la pasión por Cristo, han perdido el amor por el Señor. Ya lo hacen todo como por una rutina, por una forma de hacer las cosas. Y el Señor les dice que se arrepientan. Después viene esa iglesia perseguida de Esmirna. Acordaros que Esmirna significa la mirra cuando es machacada, cuando es aplastada, y sale un olor grato. Y esa iglesia es la iglesia que está masacrada, que está perseguida. Y aún así el Señor le dice: el que venciere, el que llegare al final, ese será salvo. Porque dentro de esa persecución pues había muchos que apostataban y se iban al mundo, no continuaban hasta el final. La tercera iglesia, ¿os acordáis? La de Pérgamo, aquella que no cesa de sacrificar, es lo que significa Pérgamo.
es el ecumenismo con las otras iglesias, es las falsas doctrinas que habían entrado en la iglesia, en que todo se permitía, porque habían entrado muchas falsas doctrinas, donde esta iglesia, pues bueno, si uno es musulmán pero ora al Señor, pues bueno, pues también orará al mismo Dios que nosotros, y si otro es de otra religión, pues también, y habían perdido esa visión clara de lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros adoramos a Cristo, a nuestro Señor, que Él es la cabeza de la iglesia. Y no hay otra cabeza, ni dos ni tres cabezas. No podemos decir que otra cabeza sea el Alá de los musulmanes, ni otra cabeza sería pues otro de los mormones. La iglesia, la cabeza solo es Cristo. Y esta iglesia pues había perdido el norte en eso, y el Señor les dice que se arrepientan. Acordaros de los 3 mensajes a la iglesia de Tiatira, que es la cuarta iglesia, la que está casada con el mundo, la que tolera el pecado dentro de la iglesia. Esa todavía es peor que la otra, y peor que la otra, porque esta tolera el pecado. Esta iglesia es la que se deja dominar por una profetisa, es la que se deja dominar por el espíritu de control, que controla a los creyentes, y que da lo mismo que pequen como que no. La cuestión es que estén ahí, que estén ahí. Y sin embargo el Señor les hace una grave acusación a esta iglesia de Tiatira para que se arrepientan. Y hoy no solo encontramos una iglesia pecadora, no solo encontramos una iglesia que han entrado herejías, no solo encontramos una iglesia que han perdido el amor, sino que el Señor les dice: estáis muertos. Aún es peor. O sea que vamos a un grado, cada vez vamos a un grado peor. Empezamos con no pierden el amor, dejan entrar falsas doctrinas, se casan con el mundo y ahora ya totalmente muertos. Es el mensaje de esta iglesia de Tiatira. Una iglesia en que Jesús les dice que están muertos, que ellos tienen una voz o tienen una apariencia de que están vivos, van a la iglesia el domingo, cantan, oran, unos lloran, otros saltan, otros gritan, otros hacen de todo, pero espiritualmente están completamente muertos. Vamos a explicarlo claramente. Y primero que todo tenemos que ver que Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios, el número 7, lo hemos dicho muchas veces, es la plenitud, es la perfección. Al 7º día Dios descansó de las obras. El número 7 es la plenitud, la perfección. El que tiene los 7 espíritus del Señor. Y tenemos que irnos a Isaías capítulo 11 y versículo 2 para poder ver cuáles son estos 7 espíritus que dice el Señor. No es que hayan 7 espíritus, es que la plenitud del Espíritu Santo estaba actuando dentro de Cristo, con las manifestaciones del Espíritu Santo en estas 7 valga la redundancia, en estas 7 manifestaciones. Dice Isaías capítulo 11 y versículo 1 y versículo 2: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí está hablando de Jesús, del que iba a nacer, del Mesías. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así es como el Señor se presenta delante de Sardis. Después les dice que Él tiene las 7 estrellas en sus manos.
que luego vamos a ver lo que significa esto. No cambies lo de Isaías. Luego dice que él tiene también en sus manos las 7 estrellas. Pero antes de empezar a hablar de las estrellas, vamos a hablar de los 7 espíritus o las 7 manifestaciones del Espíritu en Cristo. ¿Y cuántos de aquí tienen a Cristo en sus corazones? Pues entonces ustedes tienen el Espíritu Santo. Y teniendo el Espíritu Santo, tienen este mismo Espíritu Santo que actuaba en Jesucristo. Y estas 7 manifestaciones tienen que estar en cada uno de los cristianos. A veces tenemos una, a veces podemos tener 2, a veces podemos tener 3, pero la plenitud que quiere Dios para nuestras vidas es que el Espíritu Santo actúe por estas 7 manifestaciones en cada uno de nosotros. Vamos a ver qué son estas manifestaciones y cómo son útiles para el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. La palabra lo dice, Espíritu Santo. Una palabra santa, un Espíritu Santo es apartado del pecado, apartado para Dios. La palabra santo significa apartado para Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, cuando nosotros confesamos que queremos seguir a Cristo por toda la eternidad y que confesamos con nuestra boca que sí, Señor, tú eres nuestro Señor y Salvador, y creemos en nuestro corazón de que Dios lo levantó de los muertos y que no está muerto, que Él está vivo, de que Jesús hizo una obra en la cruz para limpiar nuestros pecados, para transformar nuestras vidas, para pasar de muerte a vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo. Y en ese momento pasamos de pertenecerle al mundo a pertenecerle a Dios. Somos santos, somos apartados para el Señor. Eso es lo que pasa con nosotros. Y la primera manifestación que tenemos un cristiano es que tenemos sobre nosotros el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Es el Espíritu que recibimos el día de nuestra conversión. Dijo Jesús, dijo que vendrá y estará con ustedes siempre. No es que llega un espíritu y hoy viene y mañana se va. No es que hoy viene y he caído en un pecadito porque soy débil, en una debilidad, he sido engañado y dentro de una, a ver si me sale la palabra, de una tentación, pues caemos en un pecado. ¿Os acordáis de la pinza, no? Doña Rosa, en aquel momento que está a punto de caerse, no está Doña Rosa hoy aquí, pues tiene la tentación y coge la pinza del vecino. En ese momento el Espíritu Santo se le va, porque ha pecado. No, la Biblia no dice eso. Lo que dice es que a ese Espíritu que es santo, cuando nosotros pecamos, el Espíritu se pone triste, se contrista, se apaga. Ese fuego que nosotros tenemos por el Señor se va apagando. ¿Qué es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso? Que su fuego se fue apagando hasta que perdieron el primer amor. El Espíritu Santo ya no actuaba en ellos, ya no repartía ese primer amor con esa fogosidad que tenían que tener por Cristo, sino que habían perdido. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo en ese momento de la conversión, y ese Espíritu no se va, está con nosotros y estará hasta el final, dijo Jesús. Hay unas condiciones que vamos a ver más adelante, pero está ahí con nosotros. La segunda manifestación del Espíritu en nuestra vida es que es un espíritu de sabiduría. Jesús era muy sabio, ¿verdad? En las cosas que decía. ¿Verdad que Jesús era muy sabio cuando hacía todo lo que hacía? Porque el espíritu de sabiduría estaba sobre él. Y es lo que el Señor quiere que esté sobre nosotros. ¿Pero qué es la sabiduría? ¿Ser muy inteligente?
Una persona que ha estudiado muchas carreras, una persona muy sabia. O una persona que ya es muy mayor, con la barba blanca, como tiene tantos años, ya es una persona muy sabia. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia en Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 6, nos dice lo que es la sabiduría. Vamos a leerlo. Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 6. Y esto es muy importante para nosotros, porque es una o la primera manifestación para que el Espíritu Santo siga reposando sobre nosotros. Vamos a ver, capítulo 4 y versículo 6. Guárdalos pues, guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? ¿Qué es lo que tenemos que poner por obra? ¿Hacer la comida todos los días? ¿Salir a pasear con mi mujer o con mi marido? ¿Ir a comprar al supermercado? ¿Eso es lo que tengo que hacer? No, aquí está hablando de los mandamientos de Dios. De los 10 mandamientos morales de Dios. Amarás a Dios, la última cosa. No, veo que estáis atentos. La primera cosa, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, que los reúne todos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 2 mandamientos morales que rigen toda la eternidad. Porque Dios es un Dios eterno. Sus mandamientos son mandamientos eternos, no caducan. Aun cuando estemos en el cielo, esos mandamientos continúan. Los que están en el cielo con el Señor aman a Dios sobre todas las cosas. Y a su prójimo, a los que tienen alrededor, como a sí mismos. Eso continúa y continúa, no solo en esta vida. Por eso tenemos que seguir y guardarlos, pues, y ponerlos por obra. Porque si yo digo que tengo mucha fe, y cuánto te quiero, Señor, y cuánto te quiero, y hoy me pongo a llorar y me caigo de rodillas, uy, cuánto quiero al Señor. Y cuando dice la iglesia, el viernes tenemos el estudio de Apocalipsis, cachis la mar, justamente cuando hacen la telenovela. Si tenemos ese conflicto en nuestra cabeza, ya no tenemos a Dios en primer lugar. Una cosa es que, es que estoy trabajando, es mi horario laboral. Yo tengo turnos como ciertas personas que están aquí, trabajo por la tarde, por la mañana, por la noche. Pero mira, la semana que trabajo por la tarde no puedo venir. Yo no puedo dejar mi trabajo y venir, el Señor lo sabe. Pero las demás semanas que yo trabajo de noche o de mañana, pues yo vengo al culto. Yo vengo al estudio de Apocalipsis, yo vengo porque me interesan las cosas de Dios. Así se ponen por obras las cosas del Señor. El domingo hay culto, se pone por obra. Yo quiero asistir al culto, yo quiero estar con mis hermanos, yo quiero aprender cada día más del Señor. Y eso se aprende en el cine. Cuando vemos una película del Señor, ¿verdad que sí? No, eso se aprende con los hermanos. Eso se aprende leyendo la Biblia. Eso se aprende en comunión con el Señor. Por eso, primero recibimos el Espíritu Santo. La segunda cosa, recibimos la sabiduría. Poner por orden, poner por obra los mandamientos de Dios. ¿Qué nos trae el Espíritu Santo? Amor. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de amor y de verdad. ¿Y qué amor vamos a tener primero? El amor a Dios. Si Jesús dio su vida por nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a amar a Jesús? Ese es el amor que espera Dios de nosotros, el amor que tenemos primero por Dios. Cuando nos levantamos por la mañana, ay Señor, las primeras palabras son para el Señor. Nuestros pensamientos son para el Señor. Luego le das un beso a tu marido, a tu mujer, al perrito que te ladra, a quien tengas al lado, por decir algo, ¿eh? Pero las primeras palabras son para el Señor. Nuestro primer pensamiento es gracias, Señor, por esta noche
que nos has dado para dormir. Así es. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando uno hace eso, adquiere sabiduría. Es una persona sabia. Sabe cómo actuar en el mundo. Sabe que en el momento de coger la pinza, sabe que no robarás. Y lo pone por obra. ¡Heidi! ¡Doña Rosa! ¡Tírame las pinzas! Ahora voy, ahora se lo bajo. ¿Entiendes? Son ejemplos cotidianos que nos enseñan sobre nuestra vida. Cada uno sabemos cuáles son nuestros pecados y cuáles son nuestras dificultades, y cada vez cuál nosotros tenemos que luchar contra esos pecados, que es nuestra carne. Porque nuestra carne tiene unos deseos, y esos deseos nos estiran y nos atraen. ¿Qué fue lo que le pasó a la iglesia de Tiatira? Que estaban casados con el mundo, con los deseos del mundo. Le daba lo mismo ir a la iglesia que luego irse a las fiestas del pueblo y comer con lo que habían sacrificado a los ídolos, que luego les daba todo lo mismo, estaban casados con el mundo. Sus deseos no los tenían bajo raya, no los ponían por freno, sino que se dejaban llevar. Entonces el Espíritu Santo es el que te ayuda. Ya veremos cuando llegaremos a Juan, al capítulo 14, cuando Jesús habla del Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado. Si tú no tienes al Espíritu Santo no te puede convencer de pecado. Tú puedes ir a la tuya, todo está bien, pero un día que tú has pecado y el Espíritu Santo te martillea, ¿has hecho bien? ¿Tú crees que has hecho bien? ¿Tú crees que has hablado bien? ¿Tú crees que has pensado bien? ¿Tú crees que has actuado bien? Y el Espíritu Santo te martillea hasta que ese pecado te duele. Y cuando ese pecado te duele, es el síntoma de que eres un hijo de Dios. Porque Dios aborrece al pecado y al pecador. Al pecador también. Todos los días estar airado con el pecador. Salmo 7:11. ¿Puedes ponerlo? Dios aborrece al pecador y aborrece al pecado. Dice el Salmo 7:11. Allá voy. Amén. Lo de las redes, ahí vamos, ahora aparecerá. Dios es juez justo y Dios está enfadado. Una persona enfadada, una persona airada. La palabra airado es más que enfadado. Contra el impío todos los días, no hay ninguno que no esté. Pero su amor viene para reconciliación. Su amor viene para reconciliación. Esto lo veremos la semana que viene, cuando hablaremos sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento viene de Dios, no viene de nosotros. Si Dios no nos permite arrepentirnos, nosotros no nos arrepentiríamos. Dice en Hebreos 11:6 o Hebreos 6, no me acuerdo qué versículo exactamente: si hoy oyeres la voz del Señor, no endurezcas el corazón. No es cuando tú quieres que uno se arrepiente, es cuando el Espíritu te habla, cuando el Señor te habla. Si uno ha robado la pinza del vecino y el Espíritu Santo te martillea en el corazón y tú dices sí, y vuelves a robar otra, el Espíritu Santo cada vez te habla más despacito, cada vez más despacito, hasta que un día ya no escuchas nada. Puedes robar una pinza, como el coche del vecino, como el dinero de la cartera que uno se ha dejado en tu casa, como lo que sea, ya te da lo mismo, porque se ha endurecido tu corazón, no hay arrepentimiento, porque no es cuando tú quieres, sino cuando el Señor te habla. Entonces vemos que la sabiduría es muy importante, porque es poner por obra los mandamientos de Dios. El tercer
espíritu o la tercera manifestación del espíritu es espíritu de inteligencia. ¿Qué es una persona? ¿Qué es una persona inteligente? Pues una persona que ha ido a la escuela y que ha estudiado. Pues una persona pues que tiene una capacidad mental suficiente pues para estudiar una carrera, por ejemplo. Un abogado es inteligente, ¿no? ¿O no? ¿O qué es inteligente? Sabiduría e entendimiento. Ahí eso es la inteligencia. Una persona que es sabia y entendimiento en la forma de actuar. Esa es la inteligencia, es llevar a cabo. Es muy bien. Hebreos 13:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Hoy, no dice mañana. No, a mí no me hables del Señor. No, que a mí me gustan mucho las fiestas del Renaixement. Y yo voy a la fiesta del Renaixement y me bebo mi vino y esta noche tengo juerga. No, mañana me arrepentiré. Hoy no, mañana. Resulta que esa noche le da un ataque al corazón y no llega mañana. Claro, o sea, resulta que al día siguiente no amanece. Es si hoy me escuchas, no mañana. Vamos a ver lo que ha dicho nuestra hermana sobre la inteligencia. Vamos a buscar en Éxodo 36 y versículo 1. Éxodo 36 y versículo 1. ¿Sí? Así pues, muy bien, sí. Es que al verlo tan largo me había asustado, digo, a ver si me he equivocado. Como a veces me equivoco sin querer al apuntar. Digo, si me he equivocado al apuntarlo. Así pues, Betsabé y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio de santuario. Aquí no está hablando de cuando hicieron el santuario, el Señor eligió a ciertas personas y les dio sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para hacer. Entonces la primera manifestación, o la segunda manifestación del Espíritu Santo, o la primera manifestación del Espíritu Santo, una vez lo tenemos, es la sabiduría. Tenemos que poner por obra los mandamientos de Dios. Tenemos que conocer los mandamientos de Dios. La inteligencia es actuar. Y si actuamos bajo la sabiduría, pues somos inteligentes. El que es inteligente va por buen camino y no tropieza. Si uno ve el peligro y se aparta, es inteligente. Si uno es necio, pues y ve el peligro y sigue adelante, pues cae y tropieza, no es inteligente. ¿No entendemos? En el pecado es lo mismo, en el Señor es lo mismo. La inteligencia se basa en nuestra forma de actuar bajo los mandamientos del Señor. Si nosotros sabemos que no tenemos que robar la pinza, y no, yo no voy a robar la pinza, voy a ser inteligente, voy a llamar a mi nuera, Heidi, cariño, con todo el amor, me he dejado las pinzas, y Heidi baja y le baja las pinzas, es inteligente, se aparta del pecado y hace las cosas con sabiduría. Es un ejemplo vano, pero es un ejemplo que nos sirve. En todas las cosas es así. Cuando viene el pecado, cuando viene la tentación, si tenemos sabiduría, amamos a Dios sobre todas las cosas, nos apartamos del pecado, sabemos que somos santos, apartados para Él, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y encontramos una salida a esa circunstancia
de una forma inteligente, sin pecar. Esa es la inteligencia, con sabiduría y discernimiento de saber hacer las cosas. Jesús era muy inteligente. Jesús lo hacía todo con mucha inteligencia. No hizo nada al tum-tum, a la suerte, a ver qué pasará. No, yo voy a Samaria a ver qué pasará en Samaria. No, él fue a Samaria porque el Padre le había preparado una entrevista con una mujer samaritana y por la cual los samaritanos escucharon todos el Evangelio de salvación. Y Jesús fue inteligente cuando habló con aquella mujer. Ah, que tú quieres saber dónde se tiene que predicar, dónde se tiene que adorar, si en Samaria o en Jerusalén, o de otra manera, tú quieres saber cuál es la mejor religión. Muy bien, pues trae a tu marido y os lo explicaré a los dos. Dio en el clavo. Fue inteligente. La mujer era pecadora, jugadora, parrendera, borrachera, o meriega, porque no se puede decir mujeriega, o meriega. Tenía 5 maridos, con el que estaba no era su marido, pero ella quería adorar a Dios. Ella llevaba el santito colgado, la medallita de San Patricio, ahí colgado, pero ella jugadora, borrachera y todas las cosas, ¿me entiendes? Y Jesús dio en el clavo, trae a tu marido. Vamos a ver, ya que quieres adorar, vamos a ver cómo se adora. Ella, no. Es que no tengo marido. Ay, ahora has dicho la verdad. Porque 5 habías tenido que no eran tus maridos. Que 5 hombres habías tenido como marido. Y con el que ahora vives no es tu marido. ¿Ves? Jesús hablaba, actuaba con inteligencia. Hacía las cosas directamente al clavo. Le llega un hombre, uno de los principales, no cualquiera. Y le dice, y le llega de noche, no durante el día. Oye, Jesús, que yo sé que tú eres el Mesías. Y Jesús no se va con tapujos, sí, porque yo, el rey David, porque... Pues no, Jesús no. Fue muy inteligente Jesús. Nicodemo, ven para acá. Tú eres de los principales de la ley, sí, pues tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Directo al grano. Sin problemas, sin ir por las ramas, las cosas inteligentemente, viendo el problema y poniendo una solución. Al final Nicodemo fue seguidor de Cristo. Él vio que realmente necesitaba nacer de nuevo, tenía que arrepentirse de su vieja manera de vivir. Eso es el nacer de nuevo. Cuando uno se presenta delante de Cristo, es que yo antes... como aquella, era jugador, era borracho, era parrandero, era todas las cosas malas, pero ahora delante del Señor y de su pureza, pues necesito arrepentirme de mi forma de vivir. Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo sé que iba por un camino que yo creía que me llevaría al buen lugar, pero hay caminos que al hombre le parecen buenos y su fin son caminos de muerte. Entonces se da la vuelta y voy por un camino contrario, pero allí está Cristo. No un camino cualquiera, sino allí está Cristo. Si no es como aquel que yo tengo un amigo que era un borracho pobre, era muy bebedor y se dejó el alcohol por sus fuerzas, por su voluntad. Él dio media vuelta y aquí antes bebía, ahora yo no bebo. Pero ahora era un mal hablado, ahora era un mentiroso, seguía siendo un pecador. ¿Por qué? Porque allí no estaba Cristo. Él se dio la vuelta en su forma de actuar, pero no siguió a Cristo. El arrepentimiento no solo es darse la vuelta, sino entonces seguir a Cristo. Eso es el verdadero arrepentimiento de una persona. Yo me doy la vuelta y sigo a Cristo, como hizo Nicodemo, como hizo la samaritana, como hicieron aquellos que tuvieron un encuentro con Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro? Que había negado a Jesús, que delante de tres jóvenes lo maldijo incluso a Jesús, y cuando se encontró cara a cara con Jesús, lloró amargamente, se arrepintió. Y Jesús pues lo restauró, apacienta mis ovejas. No le dijo, es que eras un pecador y allí te vas a quedar en el pozo, sino que perdonó sus pecados
y lo restituyó y lo puso en el lugar que tenía que estar. Ya Pedro fue restituido, ya el pecado había pasado, él tuvo una lección. Porque muchas veces el Señor permite que pasemos por circunstancias para que aprendamos, para que tengamos unas lecciones. Amén. Entonces vemos que Jesús es una persona inteligente. Vamos a ver el cuarto espíritu, o la cuarta manifestación del espíritu, que es espíritu de consejo. Salmo 73, 24. Como uno que aconseja a su vecina: no vayas por allí que te vas a caer, o si tienes que ir a trabajar, pues ponte la ropa más cómoda. Eso es dar consejos. Pero aquí no está hablando de consejos cualquiera, aquí está hablando de la palabra de Dios. Los consejos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios cambia los corazones, transforma las vidas. Y los mejores consejos vienen de la palabra de Dios. Me has guiado según tus consejos y después me recibirás en gloria, dice el Salmo 73, 24. ¿Y cómo nos guía el Señor? ¿Cómo guió Jesús a sus discípulos? Pues hablándoles la palabra del Señor. Él hablaba con parábolas. Mirar, un hombre salió a sembrar y empezó a tirar semillas, y una cayó aquí, la otra allá, la otra más allá, una en buena tierra, y todos se quedan mirando. Pues bueno, qué historias que explica Jesús más bonitas, explica una historia. Pero luego a sus discípulos dice: a vosotros es dado que entendáis estas cosas. Estos consejos que yo doy son para vosotros, no para los del mundo, porque los del mundo no lo van a entender. Los del mundo no quieren recibir los consejos. Los del mundo quieren los consejos del mundo. Tú le puedes decir a tu vecino, a tu vecina, a tu amigo, a tu hijo, a tu madre, a quien sea: mira, el mejor consejo que te puedo dar yo es que recibas a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque tendrás vida. Pasarás de muerte a vida. Y te pase lo que te pase, tienes un futuro. Y aquella persona te dice: yo no creo en eso. ¿Qué ha pasado? Que tú le has dado un buen consejo y no te lo ha aceptado. Jesús iba repartiendo buenos consejos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo para dar buenos consejos en la palabra del Señor. Cuando un hermano tiene un problema X, tenemos que buscar la solución en la palabra del Señor, no en las soluciones del mundo, porque el mundo nos va a dar soluciones del mundo, por muy buenas que sean, por muy bueno que sea el psicólogo, el psiquiatra, el médico, el profesor, da lo mismo, nos va a dar una solución del mundo, muy buena, pero del mundo. Pero si buscamos en la Biblia la palabra de Dios, vamos a tener el consejo de Dios. Y dice el Salmo: me has guiado según tu consejo. Los consejos son una guía que nos llevan por las cosas que tenemos que hacer. Los consejos son una guía por las cosas que tenemos que hacer para buenas obras. Cuidado, Isidro. Amén. Muy bien. Así que vemos el espíritu de consejo. Vamos a leer en Proverbios, capítulo 19 y versículo 21. Este ya nos va a ir mejor a nosotros. Lo vamos a entender un poquito más de cara a nosotros. Proverbios 19 y versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Cuántas cosas no pensamos nosotros? Muchísimas. Yo le preguntara a Ángel: Ángel, cuando tú venías para Tortosa, ¿qué tenías en tu cabeza? De todo. ¿Dónde voy? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Cómo va a ser el viaje? 1000 cosas. ¿Cómo me va a ir el viaje?
no sé si voy a tener algún problema, algún asaltador, quién se me va a poner al lado, mil cosas, mil pensamientos, mil pensamientos, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecer. Yo le dije a Ángel, oraré para que tengas un buen viaje. Ese es el consejo del Señor. Orad unos por otros. ¿Qué pasó? ¿Tuviste un buen viaje? Amén. Amén. ¿Ves? Los consejos, espíritu de consejo. Cuando nosotros demos un consejo basado en la palabra del Señor. Como Jesús daba consejos en la palabra suya. Su palabra es verdad, su palabra es espíritu. Y nosotros tenemos que dar consejos basados en la palabra del Señor. Así son las cosas. Amén. Su palabra permanece para siempre. Nunca es quebrantada. Nuestro Dios es un Dios eterno y todo lo que hace es eterno. Acordaros de la predicación del domingo, por eso el pecado es tan malo, porque el castigo también es eterno. Porque el castigo también es eterno. Así que nuestro hermano Isidro también lo va a poder leer, el versículo. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová es para siempre. El consejo de Jehová permanecerá. Amén. Vamos a la quinta manifestación del Espíritu Santo. Ya tenemos al Espíritu Santo, ya conocemos los mandamientos del Señor, la sabiduría, ya los ponemos en práctica, la inteligencia, ya aconsejamos a los demás con la palabra del Señor, y ahora llega el Espíritu de poder. Sobre Jesús estaba el Espíritu de poder. Y no solo para hacer milagros, como muchos piensan. Porque el Espíritu de Jesús, del Espíritu Santo, pues hacía muchos milagros en Jesús. Acordaros que Jesús es el mismo Dios y al ser Dios y al ser hombre, dentro de él tenía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actuaba libremente dentro de Jesús. Y no todo eran para hacer milagros. Vamos a ver lo que dice Romanos 1:16. Un versículo que nos lo tenemos que conocer todos de memoria. Porque no tengo vergüenza. ¿De qué? Del Evangelio. Porque es para... ¿Qué es lo que hizo Jesús? Predicar el Evangelio. Su poder más fuerte era salvar a las almas, no curar los cuerpos. Ven este domingo a la iglesia que tenemos culto de milagros y sanidades y la gloria de Dios se manifestará. ¿Y el Espíritu? Ven este domingo al culto y conoce a Jesús y fortalece tu espíritu y salvarás tu alma. ¿Cuál es el mejor mensaje? ¿El cuerpo o el espíritu? Claro que Jesús, si quiere, sana el cuerpo, sana la mente. Hoy en día es normal, también está el don de milagros. Claro que sí, pero no es lo principal. ¿Para qué te servirá tener todo tu cuerpo bueno si tu alma es lanzada al infierno? Por eso Pablo empieza el libro de Romanos. Cuán grande es la palabra de Dios, cuán grande poder tiene el Evangelio de salvación, que resucita a un muerto, que transforma una vida, que hace nacer de nuevo. No hay milagro más grande que esos. No hay milagro más grande. No es que hacer crecer un brazo, no. Es una persona que está muerto en sus delitos y pecados.
está vivo para Dios. Eso lo hace el Evangelio. Eso es con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre actúa bajo su palabra, porque su palabra es espíritu. No sirve, el Espíritu me ha dicho, no, las palabras son claras. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que tú creas en Él y te salves. Esa es la palabra clara. Esas son las palabras que utiliza el Espíritu Santo. No, es que el Espíritu me ha dicho y me ha hablado que si tienes un sueño, que yo he tenido un sueño, no, que tendremos un sueño. No. Las palabras son claras en la Biblia. El Espíritu Santo habla claramente en la Biblia y utiliza sus palabras con gran poder. Porque aquí, si no, diría Pablo, porque no me avergüenzo de las manifestaciones del Espíritu, porque son poder para salvación. Pero no dice eso. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y el Evangelio es Jesús ha venido para que tú tengas vida. Y Él ha muerto por tus pecados. Y Él ha sido el sustituto de tu castigo. Y si lo crees de todo corazón, serás una nueva criatura. Ese es el poder más grande que puede actuar en una persona del mundo. No que reciba la lotería, no que si vienes a Dios todo te va a ir bien, no es que si vienes al Señor se te van a curar todas tus heridas. No, es que tú caminas así mal, pero cuando vengas al Señor caminarás bien, erguido. Bueno, serás como el rey David. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que lo que nacerá de ti de nuevo será tu espíritu. Y en tu espíritu serás hermoso en gran manera, más que los ángeles. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es lo importante. Lo demás, vanidad de vanidades. Si hoy oyeres su voz, hoy, ya sé que el Renaixement, ya sé que las fiestas, ya sé que vienen las bodas, ya sé que hay muchas cosas en el mundo, pero es hoy, porque el mañana no te pertenece, el después no te pertenece, es hoy el día de salvación, es hoy, no es mañana. Amén. Así que este es el poder de Dios que quiere actuar en nosotros. Y ya tenemos al Espíritu Santo, y ya tenemos el espíritu de sabiduría, y tenemos el espíritu de inteligencia, y tenemos el espíritu de consejo, y tenemos el espíritu de poder, y somos testigos y evangelizamos con el poder de Dios. Ahora tenemos el espíritu de conocimiento, que es el sexto espíritu, o la sexta manifestación del Espíritu de Dios. Efesios capítulo 1 y versículo 17. Conocimiento de la novia que voy a tener. Conocimiento del marido que me va a dar el Señor. Conocimiento del número de la lotería, porque así te dé más dinerito. Conocimiento de lo que sea. No, el Señor no está hablando aquí de cualquier conocimiento. Está hablando del conocimiento de Él. ¿Cuál es nuestro eslogan de la iglesia? Ven y ¿qué? Y conoce a Jesús. Eso es lo importante. Eso es lo que todo cristiano necesita, que el Espíritu Santo le dé el conocimiento de Jesús. Efesios capítulo 1, he dicho, y versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si tú no conoces a Cristo, no puedes ser igual a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, no puedes seguir a Cristo. ¿Qué les pasó a los 12 apóstoles cuando el Señor los llamó y ellos dijeron que sí?
que durante 3 años conocieron ¿a quién? A Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque dormía con ellos, comía con ellos, estaba con ellos a las duras y a las maduras. No era que, no, Señor, decía Tomás, Señor, escúchame, yo tengo que irme de 4 a 7 porque tengo mi mujer, tengo esto, luego vengo, luego. No, estaban a tiempo completo con el Señor, conociendo al Señor. Y eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Nosotros, nuestro espíritu, nuestra voluntad tiene que ser completa de conocer al Señor. ¿Cómo era el Señor? ¿Cuál era su amor? ¿Cuál era su inteligencia? ¿Cuáles eran sus virtudes? ¿Cuáles eran las cosas que el Señor tenía? Porque conociendo al Hijo, conocemos al Padre. Nadie conoce a Dios si no conoce al Hijo primero. Nadie verá al Padre si no ha visto al Hijo primero. Nadie llegará al Padre si no ha llegado al Hijo. No, es que a mí me interesa Dios. Sí, pero si no llegas a Cristo, ya te puede interesar Dios, que no vas a llegar. Porque solo hay un camino. Ese camino se llama Jesús. Si tú no lo conoces a Jesús, ¿cómo vas a llegar al Padre? Entonces, uno que dice, bueno, sí, lo conozco a Jesús. Creo que es morenito, con el pelo rizado. Sí, en una cruz. Sí, lo conozco a Jesús. Que llega un día, en un juicio, que él sale del infierno todo chamuscado, todo quemado. Señor, pero yo te conocía. Yo nunca te conocí. Yo nunca te vi en la iglesia. Nunca estuviste en el estudio del Apocalipsis. Yo nunca te conocí. Nunca te interesaron mis cosas. Nunca te interesó conocerme a mí. ¿Y quieres que yo ahora te diga, si no te conozco? ¿Qué relación hemos tenido tú y yo? Ninguna. ¿Entendéis? Eso es lo que es el cristianismo, una relación. Por eso las manifestaciones del Espíritu son tan importantes. Y la última manifestación, y con esto acabamos, el espíritu de temor a Jehová. Volvemos a poner el versículo, Isaías 11 y versículo 2. Volvemos a poner el versículo y volvemos a hacer un poquito, así rapidito, de memoria. Y en Heidi reposará el espíritu de Jehová. En Dani, el espíritu de sabiduría, porque sabrá lo que son los mandamientos de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y sobre José, el espíritu de inteligencia, porque lo pone por obra. Y lo pone por obra en todas las cosas que hace. Y en Conchita, el espíritu de consejo. Porque el espíritu de consejo aconseja con las palabras del Señor. Y sobre Isidro, el espíritu de conocimiento. Porque él le interesa conocer a Jesús. Está expectante de cuando alguien enseña de Jesús. Quiere conocer a su amado, quiere conocer a ese que dio su vida por nosotros. Y Nelly tiene, perdón, el de poder, se me había olvidado el de poder, lo había pasado por alto, perdón, el de poder. Y nuestro hermano Ángel, el último, el conocimiento, el espíritu de temor de Jehová. ¿Cuál es el espíritu de temor a Jehová? Uy, qué miedo que tengo, que aquí está Dios. Uy, yo cuando entro a la catedral, uy, me da un miedito, Taltrestat, uy, aquí está Dios, uy, qué miedito que tengo, uy, me va a caer un rayo encima y vas a ver tú, uy, qué miedito. No, eso no, eso. Sí, pero está en todos los lados. Bueno, el temor, ahora te lo explico. El temor de Jehová, dice Proverbios capítulo 8 y versículo 13. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. A ver, Proverbios capítulo 8 y versículo 13.
El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ese es el temor a Jehová. Cuando yo voy por la calle y veo a aquella chica que me deslumbra los ojos, yo... Sale la hermana con la escoba. Cuando yo voy por la calle, y el ejemplo es ese, y ves a la mujer, aquella mujer que te deslumbra de los ojos, tú tienes dos opciones, que es volver a mirar o tener el temor a Jehová. El temor a Jehová es, Señor, yo no quiero pecar. ¿Por qué? Porque en ese momento sus ojos están sobre ti. En ese momento sus ojos están sobre ti. No pone el de antes, el de Proverbios 8:13. El de sus ojos están sobre ti. Tú tienes miedo del pecado. Tú te apartas del pecado porque nuestro Dios es un Dios celoso. No nos quiere compartir con nadie. Él ha dado su vida por nosotros y no quiere que nosotros nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Y nos ha dado su espíritu para que le sigamos rectamente, para que estemos con Él. Estas 7 manifestaciones en un cristiano son la ayuda idónea que un cristiano necesita para seguir los caminos del Señor. No es otra cosa que eso. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la santidad del Señor, el que nos lleva al Señor. Es esa fuerza que está actuando en nosotros, que nos dice lo que es malo. Es esa fuerza que nos recuerda todas las cosas. Y no es que sea una fuerza. Cuando hablo de fuerza, hablo de que su personalidad es fuerte. El Espíritu Santo es un ser fuerte. Es Dios actuando en nosotros. Igual que es como una paloma y que se asusta enseguida, y cuando pecamos enseguida Él se apaga, igualmente cuando llevamos una vida en santidad todavía es más fuerte con nosotros, para que nosotros seamos más fuertes en Él. Pablo dijo, cuando soy débil, entonces el Espíritu Santo actúa más en mí, entonces fuerte soy, porque el que actúa es el Espíritu en mí. Esa es la fuerza del Espíritu Santo. El temor de Jehová es aborrecer el mal. A lo que Jesús llama pecado, yo le llamo pecado. A lo que Dios le llama pecado, yo le llamo pecado. Yo no puedo decir que amo a Dios y vivo en tinieblas. Yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Estos son versículos de la Biblia, todos los habéis leído. Yo no puedo decir que vivo en la luz y sigo pecando en la vida. Esta iglesia, por eso Jesús se presenta con los 7 espíritus. Vosotros decís que estáis vivos, pero estáis muertos. Vosotros decís que estáis vivos, tenéis apariencia de vivos, pero estáis muertos completamente. El Espíritu no actúa en vosotros. Ya muchos ya no tienen ni el Espíritu. Eso es lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia. Hemos visto cómo las iglesias van en decadencia, de mal en peor. De mal en peor. Solo una es la que se libra de todo, que es la de Filadelfia, que luego la daremos. Pero las demás, de mal en peor. De mal en peor. Tú dices que estás vivo, pero yo te veo muerto. Por eso las manifestaciones del Espíritu, por eso Jesús se presenta. Cuando la Biblia nos dice algo, no es por casualidad, no es porque se escribió, mira, se escribió ahí, alguien lo escribió, no. Fue el Espíritu Santo que inspiró a esos escritores a poner esa palabrita.
Y cuando Juan escribió el Apocalipsis y escribió a los 7, y escribió el que tiene los 7 espíritus de Dios, era porque lo tenía que escribir, porque era lo que tenía que recibir la iglesia de Sardis, lo que ellos no tenían, la manifestación del Espíritu Santo. Ahora nosotros en casa podemos coger este versículo de Isaías 11:2 y decir las 7 espíritus. El del Señor lo tengo, el de sabiduría, ahí voy, el de inteligencia, patapín pataplán, el otro ya veremos, el otro no me ha llegado, bueno, no quiero leer más, ¿entiendes? Y cada uno tenemos que hacer examinarnos a nosotros mismos, y si vemos que no, decirle: Señor, yo no quiero estar muerto, yo quiero estar vivo. Yo quiero tener las manifestaciones. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de tuyo. Porque en mí está el Espíritu Santo. Y claro, el Espíritu Santo que nos dio a nosotros está cojo. Le falta una pierna. ¿No? O le falta un brazo. ¿Verdad que no? Nos dio el Espíritu Santo completo. El mismo que tenía Jesús, el que tenemos nosotros. Es el mismo. Igual que actuaba en Jesús, tiene que actuar en nosotros. ¿Quién es la diferencia? Nosotros. Ya está. Así de sencillo. Somos nosotros que le damos la libertad o no la libertad. El último, el espíritu de temor. Apartarnos del pecado. Saber que Dios nos está mirando. Que hay antes decíamos una cámara grabando, ahora podemos decir un móvil. Que tenemos un móvil que nos está grabando durante 24 horas al día todo lo que hacemos. Es que aquí no me ve nadie, aquí puedo hacer esto. No, ahí está el Señor mirando lo que tú haces. En ese momento, cuando estás solo, es cuando Dios más te mira, aún más te mira, porque quiere saber si tienes corazón de mantequilla o tienes un corazón que el Señor lo ha puesto en ti y ha transformado un corazón de piedra en un corazón de carne. Amén.